Bueno, como ya les dije antes, esta segunda parte va a hablar exclusivamente ya de Champollion y lo que fue el desciframiento. Bueno, no lo leo desde aquí porque estoy muy sesgada, pero ahora ya vamos a centrarnos en la figura de Champollion y lo que fue realmente el desciframiento de los jeroglíficos. Ya les dije que hoy teníamos dos conferenciantes de lujo porque Jesús, la verdad es que nos ha dado una clase magistral sobre la etapa preliminar del desciframiento de los jeroglíficos, y ahora Francisco Pérez Vázquez, nuestro querido Pancho, también profesor de nuestro claustro de profesores de lengua egipcia, pues nos va a hablar de Champollion. He de decirles que Francisco Pérez Vázquez da unas conferencias estupendas, comunica muy bien. Él, ser lo que es ingeniero. Le pasa como al médico este que nos hablaba antes Jesús, que además de médico, pues le dio por la egiptología. Con Pancho pasó una cosa parecida, es decir, él, su trabajo y su disciplina de trabajo de toda la vida ha sido ser ingeniero, pero le gusta mucho la egiptología en general y particularmente la parte de lengua, lingüística, filología, etcétera. Y lleva un montón de años impartiendo clases en los cursos de jeroglíficos de la asociación. Así que, bueno, pues vamos a seguir disfrutando con este momento glorioso que fue cuando ya a Champollion le vino la inspiración y que, bueno, fue un punto de partida, no es que se descubriera del todo, pero fue un punto de partida importante y que seguimos en movimiento, se siguen descubriendo cosas nuevas, se sigue reinterpretando y se sigue trabajando en el desciframiento de los jeroglíficos. Pero vamos a ver ese momento histórico de lo que fue la eclosión, lo que dio lugar a que la egiptología surgiera ya de una manera imparable, porque efectivamente entender la lengua, las lenguas de las inscripciones es lo más importante para comprender una civilización. Así que vamos a disfrutar con Champollion y Francisco Pérez Vázquez. Que lo pasen muy bien. Vale, gracias, Rosa. Sobre todo por venir hoy con la garganta majeru que... Bueno, estoy justa de voz, justita, pero estoy... Muy bien, pues estamos celebrando una efeméride que es el bicentenario del desciframiento de los jeroglíficos, y ya en la conferencia anterior el profesor Jesús Ángel Espinón nos ha llevado hasta el punto en el que aparece Champollion. Los jeroglíficos desaparecieron, se hicieron interpretaciones de todo tipo, sobre todo pensando que eran ideogramas, que aquello lo que manifestaban eran ideas, y vamos a ver qué ocurre con Champollion. Tengo que decir que esta efeméride se está celebrando en muchas instituciones y muchas de ellas le están llamando a esta efeméride los 200 años del desciframiento de la piedra de Rosetta. Así lo han hecho instituciones muy importantes, de aquí de Madrid, por ejemplo, una muy importante, este verano hizo 3 conferencias bajo el título genérico de 200 aniversario del desciframiento de la piedra de Rosetta. Yo creo que la piedra de Rosetta no se descifró en 1822, vamos a verlo. La piedra de Rosetta, ya han visto ustedes con Jesús, que es una estela bilingüe. El griego se leyó rápidamente. De hecho, el hermano de Champollion ya en 1804 había hecho una traducción del griego perfecta. El griego se supo enseguida. El demótico Jesús ha contado también que ya de Sacy y Ackermann lo tenían bastante avanzado y que después se siguió. Luego, en 1822 no se descifró tampoco el demótico de la piedra de Rosetta, ni el griego ni el demótico. ¿El jeroglífico de la piedra de Rosetta se leyó en el 1822? Yo creo que no. Vamos a ver. En 1822 lo que ocurre es que Jean-François Champollion presenta este documento, la carta a Messier Dacier, que era secretario perpetuo de la Academia Real de Inscripciones y Bellas Letras. En 1822 lo presenta, el 22 de septiembre de 1822, y el 27 lee un resumen de este documento. Este documento, aunque le llama carta, lettre,
es un documento que tiene unos 50 páginas, de las cuales 30 son de texto y con unas tablas, o sea que no es realmente solamente una carta. Y además es delicioso de leer, porque si lo leen ustedes están viendo que están leyendo a un sabio, alguien que está haciendo unas reflexiones lógicas fabulosas y que incluso cuando nos está intentando demostrar algo que hoy sabemos que no es correcto, lo hace muy bien. Entonces, yo lo he leído, y no solo he leído esto, me enganché este verano y me he leído pues todos los artículos y las obras de Jean-François Champollion, y como ponía en el título, es un sabio decimonónico fantástico. Pues bien, él lo que escribe aquí es cuál es su conocimiento en este momento, en 1822, de los jeroglíficos egipcios. Y no engaña a nadie. Él dice, relativo al alfabeto de los jeroglíficos fonéticos empleados por los egipcios para inscribir sobre sus monumentos los títulos, los nombres y los sobrenombres de los soberanos griegos y romanos. Luego él no está diciendo que los jeroglíficos sean una escritura. Él está diciendo, y él lo que dice, si se leen ustedes el texto detenidamente, lo que dice ahí es que los jeroglíficos son simbólicos. No es una escritura, son simplemente símbolos. Lo que pasa es que, como escribir un nombre propio extranjero no se puede hacer con símbolos, ellos cogen esos simbolitos y los utilizan solo en el caso de los reyes romanos y griegos para escribir esos nombres romanos y griegos. Eso es lo que dice Champollion. Luego Champollion en 1822 no está descifrando la piedra de Rosetta, tiene un conocimiento muy incipiente y da este primer paso, erróneo, pero primer paso, que dice que lo hace para escribir esos nombres, y acierta diciendo cómo lo hacen. Lo hacen por el principio de acrofonía, que consiste en que cogen un dibujito por el sonido, por el fonema que tienen como primer sonido de la palabra. Y dice Champollion, y así cogen la cesta, porque en egipcio se decía kelol para la K, por el principio de acrofonía. Y es verdad, él cuando dice en egipcio se refiere al copto. Después le voy a contar su vida y verán que él sabía copto. Y por principio de acrofonía cogen esto. Y entonces él ya sabe todo lo que nos ha contado Jesús, que se sabía antes. Él ya sabe que los cartuchos representan a nombres de reyes, como Bartelemi había descubierto 100 y pico años antes. Él ya sabe que Jaun ha hecho un estudio de los nombres de Ptolomeo y Berenice. Todo eso lo sabe él ya, pero él va más lejos y empieza a analizar otros cartuchos con otros nombres de reyes que no están en la piedra de Rosetta. Por eso digo que no es la piedra de Rosetta. En la piedra de Rosetta, como muy bien ha dicho Jesús, solamente está el nombre de Ptolomeo. Luego no está descifrando la piedra de... Hoy oyendo la radio, una periodista, hablando de este tema también, ha dicho que Champollion, gracias al nombre de Cleopatra que está en la piedra de Rosetta, descifró los jeroglíficos. Ni el nombre de Cleopatra está en la piedra de Rosetta, ni descifró los jeroglíficos. Entonces, él da un paso adelante por el mismo procedimiento, porque él contaba Jesús antes, y se va a distintos monumentos. En Inglaterra hay ya muchos piezas en el museo que tienen nombres de reyes, y él los escribe en griego y hace un paralelismo con los distintos signos, y hace lo mismo que nos ha contado Jesús que hizo Jaun. Pero va un poco más allá, ha cogido muchos más reyes y hace un alfabeto mucho más completo y que está bastante mejor. Esto es lo que está haciendo él en este documento de 1822. Pero además dice algo que es profético, que es fantástico. Dice, me atrevería a decir algo más. ¿Sería posible encontrar en esta antigua escritura fonética egipcia
por muy imperfecta que sea en sí misma, si no el origen, por lo menos el modelo sobre el cual pueden haber sido copiados los alfabetos de la gente de Asia Occidental. Esto es algo que se ha descubierto, ¿verdad, Enrique?, hace 20 o 30 años. Y sin embargo ya lo está diciendo aquí Champollion. Hasta hace muy pocos sabíamos que nuestro alfabeto latino deriva directamente del alfabeto griego. Y que el alfabeto griego deriva directamente del fenicio. Pero lo que no se sabía es que el alfabeto fenicio deriva de los signos jeroglíficos egipcios. El alfabeto fenicio deriva de los signos egipcios. Eso no se sabía y mucha gente todavía no lo sabe. Ocurre que unos cananeos que trabajaban en las minas del Sinaí para los egipcios en el segundo milenio antes de Cristo son los que inventan el alfabeto, por el mismo principio de acrofonía que he contado antes, que Champollion dice que los egipcios escribían los nombres de los reyes, inventan un alfabeto de 20 y tantos signos. Estos son los primeros, unos protocananeos del 1500 antes de Cristo. Y cogen dibujitos egipcios, cogen el toro, y como toro en su lengua semítica se dice alif, lo toman por el principio de acrofonía para la A. Ellos lo escriben muy simplificado. Los cuernos hay para arriba y la cabeza para abajo. Los fenicios lo toman de los protocananeos y como los fenicios escriben en líneas, lo ponen horizontal. Y los griegos le terminan de dar la vuelta. Y así con los 20 y tantos signos. Este otro, por ejemplo. Esto es la representación de una casa en planta, con su puerta ahí, una casa en planta. En egipcio se dice pero ellos lo toman con su fonología. Y esa palabra en semítico es beit, como beit el wali, es una palabra que se conserva en árabe. Entonces ese lo toman para la B. Los protocananeos lo ponen vertical y los griegos lo cierran. Luego ha descubierto Champollion, 150 años antes de que se constatara científicamente, que lo que el tío estaba profetizando es totalmente correcto. Y otra de sus premisas es también totalmente correcta. Escribir un nombre extranjero con signos que representen ideas es imposible. Es también imposible incluso para una lengua escrita solo con consonantes, que es como nos ha dicho Jesús que está escrito el egipcio. Es muy difícil, si escribe solo consonantes, saber cómo funciona, cómo hay que pronunciar un nombre extranjero. Me explico. Si el castellano lo escribiéramos solamente con consonantes y viéramos ese nombre, pues sabíamos que era Fernando, porque somos castellanos y nos suena que ese es Fernando. Y ese es Roberto. Pero si nos ponen este nombre finlandés, no tenemos ni idea. O sea, nombres extranjeros es muy difícil de saber cómo se pronuncia si tú no pones todas las consonantes y todas las vocales. Este podría ser Aperijo, este es el nombre finlandés, Pirio, que es un nombre femenino, se llama así la mujer de un amigo mío, y luego tiene razón en dos cosas. Primero, acierta proféticamente esto, y segundo, que los egipcios tenían el fonema M, pero a partir del Reino Nuevo, que es cuando empiezan a tener muchas relaciones con pueblos extranjeros, cuando se crea el Imperio Egipcio, pues cogen un signo para ma, otro para mi y otro para mu, que son las tres vocalizaciones que tiene la lengua egipcia. Luego, Champollion es un sabio, ¿eh? Ya os digo que leer su obra es fantástico, que me lo he pasado este verano en grande. Pero, ¿en 1822 se descifra la piedra de Rosetta? No. Vamos a hablar ahora de este sabio entonces. Este sabio nace aquí, en Fillac, un pueblo del departamento de Lot, que está en el mediodía Pirineo, que cuando nace él tiene 6.000 habitantes, es un pueblecillo.
Hoy tiene 9.800, lo he mirado en internet y tampoco es que sea muy grande, tiene 9.800 habitantes. Y él nace en esta casa, al final de esta calle, que hoy día se ha transformado en el Museo Champollion de Figeac. Su padre era librero, ahí tenía una librería, y era librero y librero ambulante. Tenía ahí los libros, pero iba vendiendo por las ferias de los pueblos de la zona. Su padre se llamaba Joseph Champollion y tiene, esto está ahora mismo, la calle se le ha denominado hoy la calle de los hermanos Champollion, quitándole un nombre en occitano que tenía anterior. Está muy bien puesto, después veremos que ese nombre está muy bien puesto. Pues su padre no era de aquí, su padre era de la zona de Grenoble y su madre sí, su madre era nativa de Figeac. Entonces, resulta que este matrimonio, antes que a Jean-François, que es el más pequeño de la familia, ha tenido 7 hijos, de los cuales le viven 4, 3 chicas y un chico. Y Jean-François nace 10 años después del último. Y hay muchos biógrafos que dicen que eso es muy raro, que esta señora, después de 10 años de haber tenido 7 hijos, tenga uno cuando ella tiene ya 48 años, en 1700 y pico, 1790. Champollion, nuestro Jean-François, nace en diciembre de 1790. Entonces, tampoco se parecía físicamente en nada a sus hermanos. Era mucho más moreno. Las cartas que he dicho que tiene con sus hermanos son deliciosas y se meten con él. Le dicen el moreno, el negrillo y esas cosas porque era más moreno. Y luego su carácter era totalmente distinto del carácter de su hermano mayor, del que hablaremos luego. Pues él era vehemente tal y el hermano era un hombre sosegado. Entonces dicen que puede que sea hijo del padre con alguna otra mujer de Figeac y que lo adoptara la madre. Esto no es muy importante, pero yo aporto la idea de que además la madre se llamaba Juana Francisca, Jeanne Françoise, y a él le pone Jean-François, le ponen el nombre de la madre para de alguna forma conformarla para que lo adoptara en la familia y tal. Pues puede ser. Este niño este es su hermano mayor. Este es 12 años mayor que él y vamos a hablar bastante de él. Es 12 años mayor y es su padrino. En la partida de bautismo de Jean-François se ve que su hermano Jacques-Joseph es su padrino. Y él dice en sus memorias que fue primero su padrino, su padre, su maestro y su alumno. Terminó siendo su alumno de su hermano. Entonces, a Champollion, además, pues, del tipo de familia en la que nació, pues le influyó la época de altercaos en la que se desarrolló su infancia. He dicho que él nace en 1790, pues un poquito antes fue la toma de la Bastilla, el 14 de julio. En el 92 la abolición de la monarquía, en el 93 la ejecución de Luis XIV y María Antonieta, el año del terror bajo Robespierre, ejecutan a Robespierre en el 94. En el 95 y el 99 es el directorio, que es una forma republicana más light contra la que da un golpe de Estado Napoleón y se crea el consulado con el que Napoleón es el primer cónsul y en 1804 Napoleón crea el primer imperio. Luego está en una época de grandes altercaos. Tan grandes altercaos que no hay en su pueblo un colegio al que lo pudieran llevar y lo está enseñando su hermano. Su hermano lo empieza a enseñarlo. Y se cuenta que él aprende a leer solo a los 5 años. Él iba a misa con su madre, que era analfabeta, pero llevaban un misal ilustrado. Y en misa rezaban y cantaban los textos, pero que ni su madre ni él sabían leer. Y entonces parece que Jean-François, cuando llegaba con 5 años a su casa, se metía allí entre los libros de su padre
y se ponía a discurrir y a relacionar lo que decía la canción con los dibujitos que había allí. Y empieza a ver los nombres y utiliza exactamente el mismo sistema que utiliza posteriormente para descifrar los jeroglíficos. El relacionar sonido con dibujos. Con 5 años. Su hermano le enseña lo que puede, pero en 1798 tenemos a nuestro Champollion con 9 años, su hermano con 21, el hermano se tiene que ir a Grenoble, porque allí no había trabajo en Fillac, y aquí se va a trabajar en una empresa que tenían unos Champollion, que eran familia suya, de comercio, de exportaciones e importaciones. Es un chaval y se va a trabajar ahí. Entonces lo que hacen es ponerle un tutor a Jean-François, y este tutor le enseña griego y latín al niño con 5 o 6 años, o 7. Y se cuenta que lo aprende también que los amigos de los padres se reunían los domingos en casa de los Champollion para que el niño recitara a Virgilio y a Homero en latín y en griego. Entonces el niño era un auténtico prodigio. Tanto es así que el tutor le dice al hermano: oye, llévatelo a Grenoble, que este niño es un prodigio, y este niño aquí está perdiendo el tiempo. Y tenemos que en 1801, o sea, 3 años después de llegar el hermano, nuestro Jean-François coge una diligencia con 10 años y se va a vivir con su hermano a Grenoble. Entonces, el mérito del hermano es indiscutible. El hermano tiene 22 años y se lleva a su hermano pequeño a Grenoble, y entonces lo pone en una escuela muy buena donde aprende árabe, hebreo, caldeo y siriaco. El niño. El hermano mayor, desde que llega a Grenoble, quiere de alguna forma relacionarse con las altas clases de Grenoble, y entonces se acerca y lo hace miembro de la Sociedad de las Artes y las Ciencias de Grenoble. Incluso cambia su nombre. Él se pone, y verán ustedes todos los textos de los libros que ha escrito el hermano, que ha firmado, que se pone un apellido compuesto, Champollion Fillac. Queda más elegante, un apellido compuesto. Y él se pone como segundo apellido el nombre de su pueblo, Champollion Fillac, mientras que nuestro Champollion firma Champollion el joven, él firma Champollion Fillac, y quiere ser miembro de la élite, y eso es una forma de progresar en Grenoble, lo cual le viene muy bien, porque entre otras cosas en la Sociedad de las Artes conoce a Joseph Fourier. Joseph Fourier es uno de los sabios que acompañó a Champollion en la expedición a Egipto. Y los de ustedes y yo, que hemos estudiado matemáticas, lo conocemos bien. Este es el Fourier de las series de estadística, las series de Fourier, de la transformada de Fourier. Era un matemático fantástico, que es uno de los sabios que acompaña a Napoleón a Egipto, y que ahora lo ha nombrado el gobernador de la región de Isère, que la región de Isère es donde está Grenoble, y este hombre aparece por la sociedad y ahí hace amistad con el hermano mayor de Champollion. Champollion lo lleva al hermano, se lo presenta, y el niño pues está entusiasmado de ir a la prefectura porque este hombre está escribiendo Este hombre está escribiendo el prólogo de la descripción de Egipto de Champollion, de Napoleón, y los Champollion le ayuda, el hermano mayor. Este hombre tiene una copia de la piedra de Rosetta, y el hermano mayor le hace la traducción de la parte griega. Y el niño queda entusiasmado de conocer a este hombre. Entonces, en este momento,
En 1804 escribe el primer artículo que se conoce de Jean-François Champollion, que lo presenta a la Academia en 1804, que es Nota sobre la fábula de los gigantes. Él ya sabía hebreo y entonces hace ahí una especie de búsqueda del origen a través del hebreo de los nombres de los héroes de la fábula griega. Pero termina diciendo: pero no se debe olvidar que es del oriente y sobre todo de los egipcios de donde los griegos sacaron su fábula. Ya está viendo Egipto. Tiene, en 1804, tiene 13 años, ya se le ve aquí que se está aficionando a Egipto. Bien, es verdad que luego en 1814, 10 años, después pone esa notita ahí que dice: mi primera tontería. No, pues ni betis. En 1804, que es este año, pues es, como hemos dicho antes, cuando Napoleón se autoproclama emperador en Notre Dame, y en 1804 crea una red de liceos estatales, uno de los cuales, me refiero a Napoleón, uno de los cuales lo monta en Grenoble, y su hermano, que le está pagando unas clases carísimas, pues ve la salida de meter al niño en el liceo. El liceo era gratis, y entonces de meter al niño en el liceo a través de Fourier, que era el gobernador, lo consigue, y tenemos que nuestro Champollion entra en 1804 en el liceo de Grenoble. A él no le gusta el liceo, porque el liceo seguía un régimen semimilitar. Iban vestidos con uniformes militares y atendían a asignaturas que a él no le interesaban mucho, pero tiene que ir ahí, y lo que pasa es que se vuelca en los temas de la lengua, aprovecha todo el tiempo libre. Hay una carta deliciosa en la que le está diciendo a su hermano que por favor que le mande al liceo una hebilla, que se le ha roto la hebilla del uniforme, y una gramática etíope, que es lo que pide un niño de 13 años, ¿no? Entonces, está 3 años, de 1804 a 1807, quejándose, está 3 años en el liceo, pero aprende mucho, y en 1807 ya lee su primer artículo ante la Sociedad de las Artes y las Ciencias de Grenoble. El que hemos contado antes de la fábula, lo que hizo fue presentar un artículo sin leerlo, era muy pequeño. Aquí tiene ya 16 años. Lee Ensayo sobre la descripción geográfica de Egipto antes de Cambises, ya le ha dado a Egipto, ya le ha picado la boca de Egipto. Y es nombrado miembro de la sociedad cuando tiene 16 años. Él ya se ha enganchado con Egipto. Por ejemplo, en esta carta a sus padres de ese mismo año, que sale del liceo, del 1807, les dice: deseo hacer un estudio continuo y profundo de esta antigua nación. El entusiasmo al que me transporta la descripción de sus vastos monumentos y la admiración que me invade con su poder y conocimientos, seguro que aumentarán con las nuevas ideas que aprenda. De todos los pueblos que admiro, os confieso que no hay ninguno que sobrepase a los egipcios en mi corazón. Se ha enamorado totalmente de Egipto. 16 años, os lo voy poniendo en edad. En las reuniones que tiene la prefectura, que él sigue yendo, pues está enganchado con Fourier, que le cuente cosas del viaje, que le enseñe piezas. Tenía una colección buena, Fourier, de antigüedades egipcias, que le cuente cosas y tal. Ahí conoce a este hombre que viene a visitar a Fourier, que es don Rafael de Monaquis, que es este que hay aquí con la capucha y la barba en el día de Notre Dame de la coronación de Rey. Este era un sacerdote egipcio que le ayudó a Napoleón en la parte científica y en la parte de la cultura egipcia para la expedición napoleónica. Y a la vuelta de la expedición, Napoleón le da una cátedra en la Academia
de Bellas Letras de Lenguas Orientales de París para que enseñe árabe. Luego este hombre está enseñando árabe en París, pero viene a Grenoble a visitar a Fourie. Y se lo presentan al niño. Y este le dice a Jean-François que en Egipto, además del árabe, se hablan dos lenguas, el etíope y el copto. Y los del copto lo engancha todo. El copto, ¿qué es el copto? Y este hombre le cuenta lo que es el copto y le empieza a enseñar copto. En los días que están juntos en Grenoble, este hombre le dice que esa lengua era la lengua antigua que se hablaba. Y le recomienda, Jesús, que compre la gramática de Athanasius Kircher. La gramática copta de Athanasius. Y el niño la compra y se la empapa. Entonces, ocurre que en este mismo año, en el 1807, que cuando ha salido él del liceo, su hermano pues tiene otro acontecimiento importante en su vida, se casa mayor, con 29 años, que era una edad mayor para casarse, pero este hombre había querido situarse, y ya se ha situado en Grenoble como una persona de buena posición, y se casa con una chica de una buena familia de Grenoble, de una familia de abogados. Entonces se emparenta bien y se sitúa el hermano mayor, Jacques Joseph. Se van a vivir aquí, a Vif, que es un pueblecito que hay a 20 kilómetros de Grenoble, donde hay un museo de Champollion. Ahí se van ustedes, pueden ver, porque ha estado cerrado muchos años, pero el año pasado lo volvieron a abrir, y hay un museo de Champollion ahí en Vif. Esta es la casa donde vive el hermano, después de casarse. Ahí sigue viviendo Jean-François con su hermano mayor. Ahí pueden ver ustedes la foto de los dos, el hermano, Jacques Joseph, el hermano mayor, y Zoé Berriat, que es su mujer. Pues el siguiente paso que da el hermano es enchufar a su hermano para que se vaya a estudiar a París, porque quiere estudiar lenguas orientales. Nuevamente, utilizando el enchufe de Joseph Fourier, lo manda a París. Y vive allí entre 1807 y 1809. El París que se encuentra Jean-François es un París muy distinto que el que conocemos ahora, con esas amplias avenidas decimonónicas. Todavía no había llegado, se llega con Napoleón III, y era un París húmedo, frío, oscuro. La revolución había hecho que hubiera muchísimos edificios que estaban derruidos, y sobre todo la humedad. A él le viene muy mal, él tenía una tisis que es una de las causas de su muerte prematura, y entonces París no le gusta, París nunca le gusta, pero vive estos 2 años ahí, y entonces pues en la escuela de lenguas orientales pues conoce, primero le está dando clases de copto don Rafael de Monaquís, que él está encantadísimo, y conoce a este ilustre varón Silvestre de Sacy, del que también nos ha hablado Jesús, que estaba investigando el texto demótico de la piedra de Rosetta. Este le enseña la piedra de Rosetta y le cuenta lo que está haciendo del texto demótico de la piedra de Rosetta. Pero él sigue más enganchado que da con el copto. Y don Rafael de Monaquís lo lleva a esta iglesia, que es la iglesia de San Roque en París, donde había un sacerdote copto que se llamaba así, Johanna Chiftichi, que daba misa copta todas las semanas. Saben ustedes que el copto es el último estadio de la lengua egipcia, eso ya se sabía. Jesús ha contado que se sabía desde unos años antes de que apareciera Champollion en la escena, y se sabe que es, y el copto se sigue utilizando en la liturgia de la iglesia copta. Los coptos que viven ahora mismo en Egipto no saben copto, ellos hablan árabe, pero la liturgia es en copto, igual que ocurría aquí cuando yo era un chaval, que la misa era en latín, aunque hablábamos castellano.
Eso se conserva en la iglesia copta. Luego Champollion flota en la felicidad oyendo egipcio antiguo hablado. Y oye, y va todos los domingos ahí, se hace amigo de todo el grupo de coptos que había, que iban a la iglesia, y llega a decir, le escribe una carta muy graciosa a su hermano en la que le dice: como ejercicio me pongo a pensar en copto. Por ejemplo, voy a salir de casa y me digo en copto, voy a salir de casa. O sea que está totalmente enganchado con el copto. De hecho, está tan enganchado que cuando muere su catafalco lo exponen aquí en esta iglesia, en la iglesia de San Roque. Ha estado 2 años, hemos dicho, de 1807 a 1809, y en 1809 a su hermano lo nombran secretario de la Facultad de Letras de Grenoble, de nueva creación. Se ha creado la Facultad de Letras de Grenoble y a su hermano le dan un cargo de secretario y es profesor además de griego y lenguas orientales. Entonces se lleva a su hermano pequeño, Jean-François, y lo nombra profesor adjunto en Historia Antigua. El tío da un discurso muy simpático y está escrito el discurso que da de apertura de curso Jean-François. Él era republicano, él era declaradamente republicano, y da un discurso, tiene 18 años el profesor, en el que dice que la forma ideal de gobierno era la de los griegos, una democracia en la que el pueblo elija a la gente que quiere que lo gobierne, que lo que no está bien es que alguien gobierne porque su padre haya gobernado. En este momento está Napoleón, no hay una república. Y termina diciendo: bueno, nosotros tenemos a un solo hombre que es el que nos gobierna, pero lo hemos puesto nosotros. O sea, que es nuestro hombre. En 1810, siendo profesor, escribe una conferencia sobre las antiguas escrituras de los egipcios. Y aquí lo tenemos ya. Mira, a ver qué piensa en 1810, porque vamos a llegar a 1822, que es cuando escribe la carta a Monsieur Dacier. En 1810, ese documento dice que había 4 escrituras de la lengua egipcia: el hierático, el demótico, el jeroglífico y el simbólico. Que los 2 primeros podrían ser alfabéticos, pero que ni el jeroglífico ni el simbólico eran alfabéticos, son ideas. El simbólico, ideas abstractas, y el jeroglífico, ideas concretas. Eso es lo que viene a resumir esta conferencia. Luego Champollion, por aquí todavía, pues no había acertado. Pero sin embargo, dice que si refiriéndose a la piedra de Rosetta, de las pocas cosas que dice de la piedra de Rosetta en este texto, es que en el texto jeroglífico dice, porque en el griego aparecen los nombres de Ptolomeo y Berenice, en el texto griego de la piedra de Rosetta. Como han visto ustedes, el jeroglífico está muy roto y aparece solamente el nombre de Ptolomeo, pero él sabe que en el griego aparecen los nombres de Ptolomeo y Berenice. Dice, si en el texto jeroglífico aparecen los nombres de Ptolomeo y Berenice, dice él, tienen que emplear algún método para pronunciar esos sonidos. Luego ya está buscando él un método para pronunciar los sonidos de los nombres de los reyes extranjeros, que es lo primero que él atisba. Escribe en 1814 este libro, que es El Egipto bajo los faraones. Es muy interesante porque como él ya en la escuela de lenguas orientales, además del caldeo y tal que sabía, ahora domina el árabe, el hebreo y habla copto, pues él lo que hace en este libro, aunque diga El Egipto bajo los faraones, investigaciones de tal y cual, lo que hace en realidad ahí es buscar la etimología de todos los nombres de los pueblos, de las montañas y de los ríos egipcios, basándose en que él sabe egipcio, que es el copto, y que él sabe árabe y que él sabe griego.
Entonces, con todo eso, escribe, hace aquí una mezcla y va sacando los nombres, y aciertan en algunas cosas, porque él dice que los nombres de las antiguas ciudades egipcias se referían al nombre del dios principal de la ciudad. Y que, como los griegos hicieron un sincretismo entre los dioses egipcios y griegos, le cambiaron el nombre. Y de verdad, él comenta la ciudad de Ajmin. Los árabes llaman a esa ciudad Ajmin. Y es que los griegos egipcios ahí adoraban al dios Min. Sin embargo, como los griegos identifican a Min con el dios Pan, a esa ciudad le llaman Panápolis. Entonces, esa ciudad que se llama Panápolis para los griegos, para los árabes es Ajmin, porque los árabes han tirado del nombre original en egipcio. Y es verdad. También dice que la lengua costa es la de los antiguos egipcios, escrita en caracteres griegos, que hay que suplementar con algunos caracteres egipcios de fonemas inexistentes en griego. Esto se sabía de antes, como ha contado Jesús. Esto se sabía de antes. Que la piedra de Rosetta está escrita en jeroglíficos, en lengua y escritura alfabética egipcia y en griego. Luego él está diferenciando que los jeroglíficos no tienen nada que ver con una escritura alfabética, ni con una escritura. Para él los jeroglíficos siguen siendo simbólicos, en 1814. Pero sin embargo dice, si el costo solo nos sirviera para traducir la liturgia de su iglesia, sería poco interesante. Pero puede ser que sea el que nos conduzca a la interpretación de los jeroglíficos, con los cuales deben tener alguna relación. Y esto es verdad. Otra vez el tío está profetizando. Otra vez está profetizando. No va a servir el costo para esto. Estamos en 1814. En 1814 este libro se imprime porque su hermano consigue que se lo imprima el rey. Cuento. En 1813, Napoleón cae en la batalla de Leipzig. Un año antes del libro ese de 1814. Está en la isla de Elba y en 1815 es cuando vuelve a Grenoble para crear el imperio de los 100 días. Cuando se escapa de Elba, el ejército va a recibirlo a Grenoble y Napoleón vuelve a levantar el imperio. En ese interín ha estado el rey Luis XVIII de Francia, que es el que le ha publicado el libro de 1814 a Champollion. Entre los ciudadanos de Grenoble que van a recibir a Napoleón están los hermanos Champollion, eran republicanos y napoleónicos. Entonces van a recibirlo y además Napoleón invita al mayor a que se vaya con él a París. Pero en 1815, en la batalla de Waterloo, vuelve a caer Champollion y ya es cuando lo destinan a Santa Elena y vuelve a crearse la monarquía. Con el gran dolor de corazón de Champollion, republicano, está en una república. Ahí sí que los juzgan a los dos hermanos. Pero como no tienen delitos de sangre, lo único que hacen es condenarlos a estar exiliados en su pueblo. Los mandan a Fillac. No pueden salir durante un año de su pueblo. Y están un año en Fillac. Cuando salen de Fillac, al año, el mayor se va a París y que es donde conoce a Messier Dacier, al que le dirige la carta, la letra a Messier Dacier, su hermano, lo conoce al secretario de la Academia de Instrucciones y Bellas Letras. Se va allí y trabaja como mano derecha de este hombre. Mientras que Jean-François se vuelve a Grenoble. A él París no le gustaba, se vuelve a Grenoble.
Se vuelve a Grenoble y se casa en 1818 con esta chica, Rosine Blanc, y tienen esta única hija que le pone como nombre Zoraida. El hermano le había puesto a su hijo mayor Ali, o sea, están influenciados totalmente por el tema de la cultura. El siguiente documento que he visto que escribe, que es en 1821, que es sobre la escritura hierática de los antiguos egipcios. Dice que el hierático no es más que una simplificación del sistema, se lo resumo aquí, que del sistema egipcio. Esto se sabía, que el hierático no es de ninguna forma alfabético, se confunde cuando ya se ha visto que sí que tiene signos alfabéticos, que los caracteres hieráticos son imágenes de cosas y nunca sonidos, se sigue confundiendo, y ocurre en 1821 algo muy importante. Hay una revuelta republicana en Grenoble y la encabeza nuestro Jean-François Champollion, que se sube en el tejado del ayuntamiento, quita la bandera blanca con las flores del lis real y pone la tricolor. No triunfa la revolución, lo pillan, le quitan todos los cargos que tenía, porque él había vuelto a trabajar en el liceo, y lo dejan sin trabajo y sin nada. Con lo cual, 20 años después, tenemos a Champollion haciendo lo mismo que hizo cuando tenía 10 años. Ahora tiene 30 y tiene que coger nuevamente una diligencia e irse a buscar a su hermano, que su hermano sí está bien establecido en París. Entonces se va a vivir con su hermano. Vive aquí, en la calle más en la casa esta última de la izquierda, donde pone este texto. Pero el texto que pone, ven ustedes, descubridor en 1822, el principio, bien, se lo aplica solamente a nombres de reyes y griegos, tal, es el principio. Bueno, pues es el principio. ¿Hay que celebrar el principio? No lo sé si hay que celebrar el principio al final. Yo no celebraría el día de la salida de Colón de España, ni el que tocó las Canarias, sino el día que llegó a América, el 12 de octubre. Pero cuando de verdad empieza a saber, es a partir de haber escrito esa carta, en 1823, y un empujón se lo va muy grande este hombre. Conoce en una subasta de antigüedades, conoce a este hombre, al duque de Blackaddops. Este hombre era todo lo contrario que él. Este era monárquico, amigo del rey, era un hombre mayor, él era joven, pero hacen una amistad cerradísima porque los dos están enamorados de Egipto. Y él es el que impulsa la carrera de Champollion a partir de ahora. Fourier ha caído, Fourier era de Napoleón, y ahora este monárquico es el que lo impulsa. Entonces consigue este hombre que vaya a hacer un viaje por Italia. Le dice, no, tú tienes que... Este hombre había sido, y después siguió siendo también embajador en el reino de Nápoles y en Roma. Entonces conoce muy bien Italia, tiene todos los contactos en Italia, y le dice, no, yo te voy a organizar un viaje a Italia, que es donde vas a ver piedras de las que llevaron los romanos, donde vas a ver obeliscos, donde vas a ver todo tipo de textos jeroglíficos. Y le consigue que el rey le financie un viaje de año y medio a Italia. Entonces tenemos que en junio del 1824 se va a Italia y lo primero que pasa es por Turín, amigo mío, y llega a Turín en el momento en el que están desembalando las cajas que ha enviado Drobetti, el embajador Drobetti. El embajador Drobetti, para el que no lo conozca, era embajador de Francia, cónsul de Francia en Egipto. Le llamaban cónsul porque Egipto no era era un virreinato del Imperio Otomano. Entonces, el cónsul Drobetti es cónsul
de Francia y ha arramplado enormes cantidades de piezas. Se la ofrece al rey de Francia y el rey las desdeña. Y entonces va y se la vende a Turín. Las pueden ver ustedes todas ahora en el Museo de Turín, donde con la Asociación Española de Egiptología hemos estado y disfrutado viéndolas. Y entonces, cuando está Champollion allí, están desembalando estas piezas fantásticas de estas grandes estatuarias de los reyes. Y empieza ya a ver, uy, pues le aplica su alfabeto ese que él se ha hecho con los nombres de los faraones, de los reyes romanos y griegos, se lo empieza a aplicar a estas estatuas de reyes egipcios anteriores a la dominación griega y romana, y dice, anda, pues cuadra, aquí se puede leer Ramsés. Y empieza a darse cuenta, en 1820, es cuando empieza a darse cuenta, oye, esto no aplica solamente a los nombres extranjeros. Entonces disfruta, porque está 6 meses desembalando, y papiros y todo, entonces está 6 meses en Turín. De Turín se va a Nápoles, porque allí le quiere presentar el Blacadot, le quiere presentar al rey de Nápoles. El rey de Nápoles era un nieto de nuestro Carlos III, que nuestro Carlos III fue el que desenterró Pompeya, ¿no?, como rey de Nápoles. Era un Francisco I o algo así, que tenía una colección egipcia. Dice, mira, te lo quiero presentar. La colección no era muy buena y él va y se la ordena, pero lo que hace es ir aquí, a Paestum. Aquí hay varias personas que han estado conmigo en Paestum, porque la Asociación Española de Egiptología fue a Nápoles y él queda admirado de los templos de Paestum. Y dice, desde la distancia y sobre todo por el modo en que resaltan en su tono dorado sobre el azul del cielo, sentí que estaba viendo templos egipcios, en los que el origen egipcio de la arquitectura griega penetra cada parte de los edificios. Él está viendo, esto es controvertido, pero la verdad es que los que tuvimos allí, yo sentí la misma sensación, la sensación de esas columnas dóricas, doradas sobre el cielo azul que sintió Champollion, me pareció fantástico. Y él sigue viendo Egipto. De Nápoles, a la vuelta, para en Roma, le presentan al Papa. Que lo recibe, un republicano al que lo están recibiendo los reyes y los papas. Entonces, se pone a leer los obeliscos de Roma. Y hay unas cartas a su hermano graciosísimas, porque dice que Atanasio Kircher decía barbaridades. ¿Qué barbaridades? Dice Atanasio Kircher, que aquí no pone eso, que ¿esto qué es? Entonces ve que son auténticas barbaridades. De vuelta pasa también por Florencia, que tiene una colección bastante buena de Egipto también, y ahí conoce al gran duque Leopoldo II, con el que traba cierta amistad. Porque este hombre sí que tenía esa colección de la cual hay muchas piezas ahora mismo en el Museo de Florencia. Yo no me imaginaba cuando estuve en Florencia que había tantas piezas de egipcias, y va a tener también bastante influencia este hombre en el futuro de Jean-François Champollion. Él vuelve a Francia después de año y pico, pero resulta que en 1826 el cónsul inglés Henry Salt, que era el que competía con Drobeti por sacar más piezas de Egipto, ha sacado una colección que está ahora mismo, ha llegado un barco con la colección a Livorno, y le dice él al rey de Francia, oye, esto hay que comprarlo. Él se lo dice a Blacas, y Blacas, el conde de Blacas, se lo dice al rey de Francia, oye, esto hay que comprarlo, y lo mandan a él a inspeccionar aquellas piezas y a ver si merece la pena comprarlas. Ahí conoce a este hombre, que era un profesor de lenguas orientales en Pisa, Hipólito Rossellini, al cual envía el gran duque Leopoldo II. Le dice, vete a Livorno y conoce a Champollion, que este sí que sabe de lengua egipcia. Y va y se enamora de Champollion. De hecho, escribe
el amor por Egipto creció aún más profundamente en mi corazón e inmediatamente decidí seguirlo a donde quiera que fuera. Y hace eso, es su alumno. Él se pega a Champollion para aprender jeroglíficos egipcios. Champollion empieza a enseñarle, él empieza a aprender, y Champollion consigue que el rey compre esa gran colección que ha llegado a Livorno, procedente del cónsul inglés Henry Salt. Y resulta que el rey lo nombra conservador de esa sección, de la sección egipcia del Louvre. Sin embargo, lo reciben con uñas los conservadores de Roma, Grecia y el director. Los conservadores de Roma y Grecia ven un competidor, y el director era un hombre muy religioso, y Champollion no era muy religioso, ponía la religión, ponía la ciencia por encima de la religión, cosa que en esta época era un poco contraproducente. Entonces se crea un clima adverso a su llegada, y como verán ustedes, la fake news no es un invento de hoy. Se corre el rumor de que Champollion, Jean-François Champollion, había sido el jefe del año del terror de Robespierre manejando la guillotina. Se corre esa voz entre la gente de París cuando a él lo nombran conservador. Otra vez su hermano el que tiene que ir a sacarlo del apuro, y lleva una partida de nacimiento y le dice al director: mi hermano tenía 2 años el año del terror, tenía 2 años. Era un niño muy adelantado, pero para ser el que mandó la guillotina no era mi hermano. Entonces, ya lo tenemos como conservador del Museo del Louvre, y va a dar el siguiente gran paso de su vida en la egiptología, que es ir a Egipto. En 1828 él va a Egipto, pero en 1828 escribe este fantástico documento, resumen del sistema jeroglífico, donde dice cuáles son sus conocimientos actuales. Con lo cual, leyendo este documento, he visto yo, qué mochila de conocimientos de jeroglíficos llevaba este hombre cuando se va de viaje a Egipto. Vamos a ver qué sabía ya. Cuando en el 22 no sabía nada, se creía que aquello eran 4 letras para escribir nombres de reyes extranjeros. Entonces, vamos a ver qué es lo que sabe. Es muy gracioso porque el libro se lo dedica al rey, un buen republicano. Pero claro, aprovecha señor y tal, y aprovecha la carta para pedirle el dinero que necesita para ir en su viaje a Egipto. A Rossellini le ha prometido el gran duque Leopoldo que le paga la mitad, y él quiere que la otra mitad se la pague el rey de Francia a él, y se la pide aquí en la introducción. Y tiene mucha gracia cómo firma esta introducción. Dice: el muy humilde, muy sumiso y muy fiel súbdito Jean-François Champollion el joven. Luego su republicanismo lo pone en segundo lugar y pone la ciencia y su afán de conocimiento por encima de todo. El rey le paga la mitad de los 90.000 francos que costaba organizar la expedición a Egipto, y se embarcan. Rossellini crea una expedición italo-francesa en 1828 y se van a Egipto. Van 7 personas de cada país, van 7 franceses y 7 italianos. Entre ellos, como siempre, llevan un dibujante, arquitecto, un médico. Pero vamos a ver, como les decía antes, qué mochila lleva, qué pone este libro del resumen del sistema jeroglífico.
En él reconoce que ya aún identificó los jeroglíficos fonéticos antes que él. Es la primera vez que lo hace Jesús en este documento. Ahí lo reconoce, dice, pero se lo aplicó solo a los nombres de Ptolomeo y Berenice. Es verdad, y esto lo aplica a muchos más. Y dice, y además, sin mucho éxito, es cierto, no había llegado ya al nivel que él llega de saber cómo fonetizaban los nombres de los reyes extranjeros, pero lo había hecho 3 años antes, ya, o sea que ahí sigue habiendo. Y de los objetivos que se plantea al escribir este documento están demostrar que mi alfabeto jeroglífico se aplica a la lectura de los nombres reales de todas las épocas. Lo ha visto con Ramsés, lo ha visto con Seti, con las estatuas grandes que estaba desembalando. Y ahora dice, demostrar que los antiguos egipcios empleaban jeroglíficos en todas las épocas para representar alfabéticamente los sonidos de las palabras de la lengua hablada. Ahora ha descifrado los jeroglíficos. En 1828. En 1828 es cuando ha descifrado la escritura jeroglífica Jean-François Champollion, no en 1822. Luego yo los convoco a ustedes dentro de 6 años que vengamos a celebrar aquí el desciframiento de la escritura jeroglífica, que es en 1828, no en 1822. Es fantástico porque, claro, pone ejemplos. Dice, mira, en un obelisco en Roma está ese nombre, que en griego es así y que es Antinoo. Claro, es un obelisco de Adriano, donde está el nombre del amante masculino de Adriano. Dice, en otro viene este nombre, que es Sextus. Lo pone en griego y ya empieza a enfocarlo. Dice, mira, sol se dice en las 3 variantes del copto, re, ra y ri. Es el helios de los griegos. Y si el helios de los griegos he visto que lo representan así, y como él sabe que esta es la R y esta es la A, pues este es el nombre del dios Sol en egipcio, que es el dios Ra. Y con Amón hace igual. Y mira, en el templo de Amón, porque él tiene todas las láminas de la descripción de Egipto, aparece este nombre. Luego este va a ser el nombre de Amón. Él ha visto que está en la A, él se cree que esto es una M y que esto es una N. Y luego además está viendo ya lo que comentaba antes Jesús, que hay signos que son alfabéticos y signos que no se pronuncian, que es como un hombre detrás de cada nombre de persona y un dios detrás de cada nombre de Dios. Y ve que Isis y Osiris están representados. Él dice, estos son más simbólicos, porque lo representan con un acento que no tiene mucho que ver. Con lo cual, en el precis, él ya ve que hay signos fonéticos y signos ideográficos, que unos son figurativos y otros son simbólicos. Y entonces ve que también se le aplica a nombres de particulares. Pone este ejemplo, que es Petamón. Dice, claro, son nombres teóforos, nombres que llevan el nombre de un dios, el del dios Amón, o Cajotep, y él lo escribe así, y en una estela ve que hay estos 2 nombres de estos 2 reyes. Anda, pues él le llama a Amenjetón, que es Amenemhat primero, y este es su hijo, que le llama Osortacén, que es Senusret primero. Y pues esto ya le empieza a cuadrar. Además ve que entre los 2 pone la palabra sí, que sí en copto significa hijo. Dice, está filiándolo, y ya ve la palabra hijo, y ahora busca la palabra madre y la palabra hermana, y ve que hay nombres comunes, elementos gramaticales. Champollion en 1828 se ha dado cuenta de que esos dibujitos son una escritura que combina signos fonéticos y algunos signos ideográficos, pero que eso es una escritura. Lo ve en 1828 y se va a Egipto. Llega a Alejandría en el 19 de agosto del 28 y van a recibirlo los enviados de los cónsules, tanto del Leopoldo II como del rey de Francia. Y lo primero que hace es irse a
al puerto de Alejandría y ve los obeliscos que había descrito Vivant van Denon, esta imagen de la descripción de Quito, que se llamaban las puntas de Cleopatra o algo así, no, agujas o algo así, o puntas o agujas de Cleopatra. Y él, claro, va y lo lee y le escribe una carta a su hermano diciendo de Cleopatra nada. Ahí pone el nombre de Ramsés, o sea, que de Cleopatra nada. Y bueno, estos dos son los que ahora se están deteriorando con la humedad de Londres y Nueva York, en el Central Park y en el Victorian Embankment de Londres. Pues él llega y ahora está en su salsa. Nada más llegar se viste a la árabe y habla árabe. Y se pone a hablar árabe. Árabe que no le sirve para hablar con el virrey de Egipto, que era este hombre, Mohammed Ali, porque este era un macedonio que no sabía árabe. Lo que ocurre es que lo recibe fenomenalmente, va representando al rey de Francia y le da barcos para que hagan toda la expedición río arriba. Lo primero que ve en Memphis, ve el coloso este tumbado de Ramsés II y le escribe una carta a su hermano en la que dice: tienes la misma cara que he visto en la estatua de Turín. Y es verdad, la estatua de Turín de Ramsés II es de este mismo rey. Y se pone a navegar rumbo al sur, pasa por Giza, está poco de las pirámides, cuenta poco, está 3 o 4 días en Giza y cuenta poco de las pirámides. Cuando llega a Dendera ve que ahí falta el zodíaco que se habían llevado, que él ya conocía, y ve además que en el templo de Dendera ve que hay muchos cartuchos vacíos, que es una cosa que nos choca a los que llegamos por allí, pues lo cuenta también en su libro del viaje. Y llega a Luxor y se enamora de Luxor, se enamora de los obeliscos, dice, estos dos, aquí había otro, claro, que es el que está en la Plaza de la Concordia, dice, estos obeliscos sí que son bonitos, no las agujas de Cleopatra, estos sí que son buenos. Y convence a Mohammed Ali de que lo mande a París, y está en París, está en la Plaza de la Concordia, pero pasa un poco de paso. Y dice, bueno, a la vuelta me voy a quedar tiempo, y se queda a la vuelta 6 meses en Luxor. Va a Esna, cuenta cosas de Asuán, en Asuán va a la isla de Philae, donde le da un ataque de gota, se tiene que quedar pero está disfrutando muchísimo, lo llevan en andas, pero está copiando todo y todos los textos que puede y ya está viendo Egipto. En Abu Simbel entra a rastras porque estaba cubierto de arena, había solamente 1 metro y el hombre con todos sus problemas que tenía de gota y todo se arrastra y cuenta cómo suda adentro, pero cómo disfruta viendo a Ramsés y pudiendo leer cosas. Ya está leyendo cosas en 1828. El viaje termina en Wadi Halfa el 1 de enero de 1829 y ponen rumbo aguas abajo y ahora sí que paran 6 meses en Tebas, en la actual Luxor. Está el primer mes en Karnak y Luxor, donde está copiando pues todos los textos que hay imaginaos alguien que por primera vez está copiando textos, ¿sí? Disfrutando grandemente de estos dos hermosos textos, pero enseguida se pasan a la orilla occidental y se ponen a vivir en la tumba de Ramsés IV. Ahí ven como este es un croquis de la tumba y dónde dormía cada uno. Tiene gracia, Roseline dormía aquí, en esa cama más grande, y Moa, aquí está él, y cómo están durmiendo en la tumba de Ramsés IV, que la utilizan como habitación. Y tiene gracia porque esa tumba la conocía él había visto este papiro que está en Turín. Cuando llega este papiro que ha mandado Drobetti, él lo ve, lo que pasa es que todavía no sabía que era de la tumba de Ramsés IV, pero él había visto este plano de la tumba en la que él duerme. Claro, era un sabio, pero un sabio del siglo XIX y hace algo que hoy veríamos como atrocidades. En una columna del templo de Karnak escribe su nombre,
que está mal escrito, Champoleón, pone. No sé si se lo copiaría algún italiano, porque el nombre Champoleón es originalmente Campoleone. Era un nombre italiano, son unos italianos que pasaron los Alpes y se fueron a vivir a Grenoble. Entonces, pues no sé, y lo ponen así, hace esta atrocidad. Y otra más gorda, que es esta. Arranca de la tumba de Seti 2 pedazos de frescos y se va uno a Florencia, se lo lleva Rossellini, y otro al Louvre. Este con la diosa Hathor está en Florencia y el otro con el dios Horus está en el Louvre. Aquí he dejado una imagen de una persona para que vean ustedes que no es un trocito. Y además tengo permiso de la persona para mostrar su imagen. Sí, por lo del el tema de... Vale, pues el 6 de diciembre sale de Alejandría, camino de Tolón de vuelta. Ha comprado piezas también, como es conservador. Ha comprado unas 100 piezas que embarca con él y ha convencido a Mohamed Ali de que le mande el obelisco. El obelisco llega una vez que él muere, pero lo convence de que lo mande. A su vuelta, ya en 1830, lo nombran miembro de la Academia de Inscripciones, de la que su hermano era miembro y de la que el presidente perpetuo era el Messier Dacier, al que él le presentó en el 22 la famosa carta, y se produce una revolución en Francia que hace que Carlos X abdique en Luis Felipe. Este Luis Felipe era un rey menos absolutista, mucho más liberal, con lo cual su gran valedor Blacas cae, porque era amigo de Carlos X. Pero sin embargo, él se lleva muy bien con este nuevo rey, porque es un rey bastante más liberal, amante de la ciencia, y que crea una cátedra de egiptología en el Colegio de Francia y se la da a Champollion. Champollion entonces es el primer catedrático de egiptología de la historia, en 1831. Y poco después no le da tiempo de disfrutar como miembro de la academia ni como catedrático, porque el 4 de marzo muere de un paro cardíaco que venía agravado por sus temas de gota que tenía, de tisis y tal, muere en París. Pusieron el féretro en la iglesia de San Roque y después lo enterraron aquí en el cementerio de Père Lachaise, en París, donde hay un obelisco, ven ustedes, en el que pone Champollion el joven. Pero ahí no termina la historia. Su hermano se encuentra con que tiene multitud de manuscritos y como siempre su hermano es el que lo va ordenando, su hermano es el que lo hace que no sea tan revolucionario, su hermano es el que le da de comer. Yo digo que son los dos como un barco en el que Jean-François es la potencia, el motor, pero el otro lleva el timón, porque si no le lleva el timón se hubiera estrellado contra cualquier roca. Y entonces coge y recolecta todos los papeles de su hermano, que ha muerto con 41 años. Y publica su gramática en 1836, ha muerto en el 32. Publica el diccionario entre el 41 y el 43 y publica los monumentos de Egipto, que este es el libro de su viaje a Egipto, entre 1835 y 1845. Para los que sabéis jeroglífico, que son muchos de los que estáis aquí, evidentemente lo que él ha creado es un germen, porque su gramática desconoce de elementos que son básicos en la escritura jeroglífica. Consideró que eran homófonos muchos signos que en realidad no lo son. ¿Por qué? Porque no sabía que existían signos biconsonánticos y triconsonánticos. Él no lo sabía, que es algo fundamental, que lo ha contado Jesús en la primera conferencia. Como consecuencia de la anterior, no ha identificado los complementos fonéticos. Claro. Y su visión de lo determinativo es poco correcta. Y luego tiene una cosa que si la ojeas, pues ves que es complicada, porque hace la transliteración de todos los textos del jeroglífico al copto.
Hoy día, como saben ustedes, transliteramos al sistema internacional de transliteración, donde todos nos enteramos cómo hay que pronunciar esos signos. Él translitera al copto, esa gramática, la conocen ustedes, está transliterada al copto, con lo cual hay que saber copto para saber cómo sonaban los jeroglíficos. Tiene esos fallos. Luego, la estructura de su diccionario no fue seguida por egiptólogos posteriores, porque él crea un diccionario que está agrupado por signos, con lo cual, primero todas las palabras que empiecen por el cielo, por el signo del cielo, y eso no se hace así. Como saben ustedes, los diccionarios actuales están hechos según la fonetización del sistema fonético internacional, por orden, se hace desde los alemanes muy poco posteriores. Pero la verdad es que sí, en 1822 tenemos a Jean-François Champollion, que da un primer paso para que se descifren los jeroglíficos egipcios. Pero yo quiero aquí, de alguna forma, exaltar a este hombre, sin el cual sin su hermano hubiera sido imposible que hubiera llegado a nada. Entonces, yo creo que este hombre es importantísimo para la historia de la egiptología, y pienso que está muy bien puesto el nombre de la calle en Fillac, que se llama Calle de los Hermanos Champollion. Pues no, muchas gracias.